Muy bien, estamos en la jornada número 35. Jornada número 35. Esta jornada se llama Salmona. Salmona. Y fíjate que yo siempre asocio, para que no se nos olviden las jornadas, las asocio con algunas cosas del vivir común. Le digo a mi esposa que esta palabra salmona es sal mona, como diciéndole a la mona que se salga, ¿verdad? Salmona. De esa manera la va a recordar, o también se va a acordar de la esposa del salmón. Solo que esta palabra se escribe con Z, salmona. Quiero que leamos el versículo donde está esta jornada. Es en Números 33, versículo 41. Números 33, 41, que dice: y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Usted ya sabe la rutina de estas jornadas. La rutina de estas jornadas es que entramos a una y salimos para otra. Así lo arregló Dios divinamente. O sea que ningún cristiano se puede quedar estancado. Todos los cristianos tienen que crecer en Cristo. No podemos quedarnos niñitos en Cristo. Discúlpeme aquel que está dando vueltas en el desierto, porque eso también es bíblico. O sea que dar vueltas 38 años en el mismo círculo, eso es bíblico y eso le pasa a todos los cristianos. O sea que no estamos diciendo que está en pecado un hermano que está dando vueltas en lo mismo y lo mismo y lo mismo. No está en pecado. Allí lo tiene Dios debido a su incredulidad. Eso sí tiene que tenerlo también muy claro. Usted, siervo de Dios, que cuando una congregación se mantiene dando vueltas en el ABC del Evangelio y dando vueltas en el ABC del Evangelio, un Evangelio para niños, usted tiene que saber que Dios lo tiene ahí soberanamente debido a la dureza de su corazón. Pues vuestro corazón. La dureza de nuestro corazón hace que nosotros nos quedemos dando vueltas en el mismo lugar y la congregación no se desarrolle, no crece espiritualmente, aunque crezca en número. Muy bien. Entonces, ayer les dije que terminamos la jornada número 34, pero tenemos que ir viendo lo que sucede cada vez que acampamos en una jornada, porque tenemos que avanzar y salir de esa para entrar a otra. Ayer terminamos la jornada de Hor, y yo quisiera que usted nunca se le olvide la jornada de Hor, porque en esa jornada nosotros aprendimos que estamos en guerra contra el diablo. Estamos en guerra contra el diablo, hermanos. Cuando nosotros leemos Efesios 6:12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y ayer estuvimos recordando Hebreos 4:12, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Cristo participó de lo mismo para derrotar al que tenía en las manos el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. O sea que Dios nos ha puesto a nosotros en esta carne, en esta sangre y esta carne nos ha puesto Dios para que por medio de la muerte nosotros venzamos al que tenía el imperio de la muerte. Todos nosotros ya entendimos, hermanos, que el Señor Jesucristo ya venció al diablo. El Señor Jesucristo ya lo tiene vencido totalmente. Pero falta que nosotros, la iglesia, lo tengamos debajo de nuestros pies. Ahora, imagínese usted que se nos ha hablado de vencer al que se sublevó.
a aquel que se enorgulleció, aquel ser espiritual en las regiones celestes que quiso ser más grande que Dios. Usted encuentra eso en una fotografía del Antiguo Testamento y lo encuentra representado por medio de dos reyes. Lo encuentra en Ezequiel, capítulo 28, y también en Isaías 14. Y allí se nos muestra que el enemigo de Dios quiso ser mejor que Dios. Entonces, aprendimos que nuestra lucha aquí en la tierra es contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Nosotros no tenemos por qué estar peleando contra ningún ser humano. Nosotros peleamos contra principados y potestades que no se ven. Peleamos contra el diablo. Pero hay algo que aprendimos ayer y que lo voy a repetir antes de entrar a Salmona. Porque si el monte Or no deja huella en nosotros, si el monte Or no queda impregnado en nosotros, es muy difícil que nosotros entendamos Salmona. Fíjese que para vencer a Satanás, y esto es clave, mi amado hermano, porque usted no va a poder vencer a Satanás si usted no se vence a sí mismo. Oiga bien, le estoy dando la fórmula. Nadie de nosotros los cristianos puede vencer a Satanás si no se vence a sí mismo. Y fíjese que para vencernos a nosotros mismos, nosotros tenemos que estar en una comunión íntima con el Señor Jesús. No hay otra fórmula. Solo teniendo una comunión íntima con el Señor Jesucristo, nosotros podemos vencernos a nosotros mismos. Yo creo que esta lección del Monte de Or es sumamente seria, porque Dios es serio y quiere que andemos en serio. En realidad, 3 mensajes prediqué yo de Or y fui muy enfático. Hablé muy seriamente con la congregación. Y allí prediqué aún a los visitantes, porque teníamos visitantes. En Ontario siempre hay gente visitándonos porque quieren venir a ver qué es lo que estamos haciendo. Y yo fui muy claro y les dije a todos que estos negocios de andar con Dios son muy serios y que si Dios nos ha traído hasta aquí, no es para volver atrás, sino que nos ha traído hasta aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Entonces, esta lección de Salmona es bastante grande porque tiene 13 puntos. La desarrollamos a través de 13 puntos. Es posible que nos tome 3, 4 mensajes, pero vamos a introducirnos en ella. Salmona, porque está con Z. Muy bien, entonces mi primer punto es sombra de muerte. Sombra de muerte. Quiero que sepa pues, porque ese es el significado de Salmona. Salmona quiere decir sombra de muerte. Y ya rápido a usted ya le vino un salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjese pues. Vamos a continuar con estas jornadas y hemos estado por mucho tiempo en el capítulo 33 de Números. Pero ahora que llegamos al versículo 41, para examinar en la presencia del Señor esta jornada, porque debemos estar en la presencia del Señor para considerar estas jornadas. Todas estas jornadas les acontecieron a los israelitas y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos.
Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿sí? A través de Primera de Corintios, capítulo 10. También debemos de poner mucha atención a esta jornada que se llama Salmona y se encuentra registrada en Primera de Corintios 10. Bueno, pero vamos a leer Números 33-41 una vez más. Dice, y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Yo quiero pedirle a todos mis estimados amigos oyentes, por favor, que compartan su página y pónganle like, hermano. Por favor, porque eso nos hace que la empresa Facebook nos envíe a más personas. Si yo tengo muchos likes, entonces este mensaje puede llegar a muchas más personas. Entonces, compártalo y póngale like, póngale corazoncitos y manitas, y eso va a hacer que nosotros podamos crecer en la red social. Amén. Entonces, todas las jornadas son de avance. Nunca olvides eso, hermano. Todas las jornadas son de avance, aunque algunos avances se realizan a través de lecciones muy difíciles. Yo sé que tanto tu experiencia como la mía, para que nosotros avancemos, muchas veces somos probados en formas difíciles. Y a veces hasta nos ha tocado caminar en oscuras, ¿sí? A veces nos toca ir en oscuras porque todavía no entendemos totalmente los pasajes. Sin embargo, gracias a Dios por su providencia divina, ¿verdad? Porque aún las cosas negativas, malas, difíciles, oscuras, si las pasamos tomados de la mano del Señor y si aprendemos del Señor la lección, se vuelven un avance para nosotros. Quizá en la experiencia a veces hasta sea un retroceso. A veces tenemos experiencias de retroceso en el sentido de que volvemos a experimentar las mismas cosas negativas. Y a veces no simplemente negativas en el sentido suave, sino fuertemente negativas que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a volver a experimentarlas. Pero Dios sabe, hermano, que aún en los estratos más avanzados y en las jornadas ya más adelantadas, se puede volver a cometer grandes y terribles pecados. Y precisamente de eso es lo que nos habla la jornada de hoy, Salmona, cuyo nombre viene precisamente del hebreo Tzel y Mona. Tzel, T-Z-E-L y Mona. Tzelmona, o sea, Salmona, que quiere decir sombras densas o tinieblas profundas. Puede llamarse también sombra de muerte. Así que me estoy introduciendo contigo con este primer punto de Salmona. Y entre los ejemplos para entender Salmona, tenemos que recordarnos de uno de los jueces, de Gedeón. Gedeón tuvo que luchar en ese mismo territorio de Madián. Se recuerda usted, ¿verdad?, de la historia de Gedeón, que los madianitas siempre le hicieron daño al pueblo de Dios. Madián es todo el lado oriental del Golfo de Acaba. Ustedes se recuerdan que el mapita que tenemos es un triángulo con la parte más larga para abajo del Mar Rojo. Ahí lo vemos. Todo este lado oriental es el de Madián, usted puede verlo en el mapa. Ustedes ven aquí, ahí está Puñón o Punón, que es la próxima jornada de Salmona. Y en esa región tuvo que luchar después
Gedeón con unos reyes madianitas, ¿sí? Uno de ellos tenía un nombre similar a este, con las mismas raíces, Salmuna. La O y la U en hebreo no tienen ninguna diferencia. Es la misma letra Vau, la letra Vau. Solo si se coloca el puntito arriba o adentro, hace la diferencia entre la O y la U. Esos puntitos nosotros sabemos, y los que hemos estudiado un poquito la Biblia, sabemos que en el siglo 9, 10, 11 se distinguió un grupo de judíos que son llamados masoretas. Ellos se encargaron de ponerle puntos y rayitas a las consonantes para que suenen como vocales. Y eso hizo más práctico el hebreo para enseñar muchas cosas. Entonces, gracias a Dios porque entendemos todos estos asuntos y poco a poco los vamos viendo. Algunos de ellos son información para que nosotros conozcamos más. Pero prácticamente el significado de Salmona es también, escuche esto por favor, porque Salmona también significa protección retenida. Protección retenida. Significa sombra de muerte, pero también significa protección retenida. Y te lo voy a explicar, no te preocupes, vamos a aprender cosas maravillosas. Cuando Dios tiene que retener providencialmente, fíjate pues, por un momento, su protección y permitir a las serpientes avanzar, permitir alguna experiencia negativa a nuestra vida, todo es en sentido positivo, todo es para bien, pero es una protección providencialmente retenida para que algunos de su pueblo que tientan a Dios experimenten lo que es estar sin Dios. Fíjate pues, esto es muy profundo. Yo te dije que a medida que nos vamos acercando a la jornada 42, que es llegar hasta Moab, a medida que nos vamos acercando hasta la última jornada para poseer la tierra, las cosas son más difíciles de entender. No así en las primeras jornadas que pertenecen a la niñez espiritual, las jornadas intermedias que pertenecen a la juventud espiritual y las casi al final que pertenecen a la adultez espiritual y a ser no solamente padres, sino abuelos. A medida que nosotros vamos creciendo en la vida espiritual, las jornadas se ponen más oscuras, cuesta más entenderlas, pero no quiere decir que no se pueden entender. Pero ahorita llegamos a un punto donde tú tienes que abrir tu espíritu o pedirle a Dios que abra tus ojos para ver por qué Dios permite experiencias de sombra de muerte. Tú sabes que el salmista habló de eso. Él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Ok? Andar en experiencias de muerte, hermano. Andar en experiencias de sombra de muerte es tocar fondo, para que su pueblo implore al Señor y lo conozca, y que sepa lo que es estar en oscuridad, lejos de la verdadera luz, que solamente es el Señor. En esa experiencia, Salmona, el nombre ya es muy serio. Sombras densas, como decir sombra de muerte, tinieblas tenebrosas, protección retenida. ¡Wow! Todo ese significado está debajo de esta palabra hebrea que se traduce Salmona. Si me acompañas, por favor, vamos a ir al capítulo 21 del libro de Números. Vamos a ver la parte que corresponde a esta jornada llamada Salmona. Si ustedes recuerdan la jornada anterior, el monte de Or, comenzaba en el capítulo 20 desde el versículo 22, donde había dicho,
Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Mantengamos a mano el capítulo 33 de Números, porque vamos a estar en estos primeros momentos yendo y volviendo a ese capítulo. Ustedes se pueden dar cuenta que la porción de Números 20, desde el 22 hasta el 21:3, que lo vimos ayer, se corresponde con la jornada anterior del monte de Hor, que está en Números 33, desde el versículo 37 hasta el 40. O sea, Números 33, 37 al 40 se corresponde exactamente con Números 20, 22 hasta el 21:3. Apunte, tome notas, pero lea porque si no, solo está escuchando información, pero no la va a experimentar. ¿Ok? Luego aparece el versículo 4, donde comienza Salmona. Pero si ustedes se fijan, en Números 21:10 dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. En el verso 10 aparece Obot. Entonces, regresando a Números 33, fíjense lo que dice el versículo 41. Y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. El 42 dice, salieron de Salmona y acamparon en Punón. Y el 43 dice, salieron de Punón y acamparon en Obot. Vemos que Salmona y Punón se encuentran en el capítulo 21 entre los versículos 4 y 9. En ese pasaje hay dos jornadas, una positiva y una negativa. La negativa es primero y corresponde a Salmona. La positiva es después y corresponde a Punón. Este pasaje hay que dividirlo en dos partes, porque a partir del versículo 10 del capítulo 21 ya llegamos a Obot. O sea, Salmona y Punón están entre los versos 4 y 9 de Números 21. Esas dos jornadas, Salmona y Punón, se corresponden la una con la otra. Solamente que la negativa comienza primero, que es Salmona. Entonces, hoy vamos solamente a considerar esa primera mitad de este pasaje, que es la que corresponde a la realidad espiritual significada por Salmona. Y dejamos a Punón para una consideración más detallada para la próxima vez, ¿sí? Que es la respuesta de Dios a la condición que hoy debemos diagnosticar en Salmona. La solución para Salmona es Punón, pero tenemos que entender las jornadas que están allí alrededor de ellas, porque nos ayudan para entender lo que Dios nos quiere revelar. Entonces, Salmona va desde el versículo 4 al versículo 6 del capítulo 21. Salmona, los versículos 4, 5 y 6. Punón, los versículos 7, 8, 9. Y Obot, versículo 10. De ese modo, ya nos hemos ubicado geográficamente. Si ustedes miran aquí en el mapa, y por eso siempre los estoy señalando, al final de su Biblia está el mapa, o abra allí en la computer el mapa. Si usted ve allí en el mapa, yendo del desierto de Cades hacia Moab, porque vamos camino a Moab, que ellos tienen que pasar hacia el oriente, está Madián. Hacia el sur de la tierra está Edom. Ellos, la vez pasada que estuvieron en el monte de Hor, quedaba entre el límite o la región limítrofe de Edom, pero Dios les había dicho que no pasaran por Edom y la tuvieron que rodear. Se recuerda que no pudieron pasar
por Edom, de modo que ellos no podían ir directo, sino que tuvieron que rodear, tenían que hacer una vuelta. Allí en el mapa ustedes ven Punón. Antes de Punón está Salmona. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, yo creo que ya entendiste que el primer punto de Salmona es entender que es sombra de muerte. Ese es el primer punto que aprendimos hoy. Vamos a entrar al segundo punto, que es el desánimo en el pueblo. Desánimo en el pueblo. Fíjate pues, estamos hablando de sombra de muerte. Ahora vamos a ver el desánimo del pueblo. Si tú me pones atención, te vas a ubicar geográficamente. Pero ahora vamos a leer despacio y a considerar estos 3 versículos de Salmona que son bastante serios. Números 21, versículo 4. Después, o sea, después de Arad, después de la experiencia de Horma, después de aquella victoria. Importante detalle, que después de una victoria debería haber otra victoria. Pero, de acuerdo a lo que estamos estudiando, después de una victoria puede haber una derrota muy seria. A veces sucede. Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo. Subrayo la palabra camino, para que ustedes vean que esta experiencia ocupó un camino, mínimo 2 jornadas. La primera parte del camino fue Salmona, la segunda parte fue Punón, por eso dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Subrayo la palabra rodear, para que vean que es una experiencia en 2 etapas, en 2 jornadas, Salmona y Punón, para rodear la tierra de Edom. Ahora, la pregunta es, ¿qué aconteció en estas 2 jornadas? Pero principalmente en esta primera. Y se desanimó el pueblo por el camino. Recuérdate que nosotros no estudiamos la Biblia flojamente ni descuidadamente. Yo he tratado de que ustedes, al leer todos estos pasajes, ustedes se concentren, que lean con entendimiento. 1000 veces les he dicho, leer bien es entender lo que se lee. Y si ustedes no lo entienden ni lo ven, sacúdanse la cabeza. Sacudan su cabeza y digan, bueno, no me estoy concentrando lo suficiente, no estoy poniendo atención a los términos que están ahí escritos. Porque fíjese que aquí hay términos que son claves: rodear, camino de. Nunca crean que la Biblia no es económica, la Biblia es económica. Y por eso estudiar la Biblia bien, hermano, demanda de mucha responsabilidad y de mucho sacrificio y de mucha atención y de mucho amor por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos instruye. Y ahora encontramos qué aconteció en esas 2 jornadas, pero principalmente en esta primera. Se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Había muerto Aarón. Ellos habían visto en Aarón el sumo sacerdote, pero ahora vieron el juicio de Dios. Y ni siquiera Aarón entró a la tierra prometida. Tuvieron que luchar después de la muerte de Aarón, y aunque tuvieron una victoria, sin embargo, el desierto era bastante difícil. ¿Qué te estoy tratando de comunicar por medio de estas lecciones?
que no es fácil servir a Cristo. Servir a Cristo es llevar la cruz. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. De este desierto se nos dice algo en Jeremías. Podemos leer Jeremías 2 y versículo 6, que era de oscuridad, en una expresión que se refiere precisamente a esta región del desierto. Vamos a leerlo para entenderlo desde el versículo 5. Por el contexto se van a dar cuenta que Jeremías se está refiriendo a la situación de Israel en su época como análoga con ciertos problemas en la época de Moisés. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros pecados, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y desalmona? Mire, aquí está todo en la Biblia, hermano. Una tierra seca y desalmona, ¿sí? Por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Fíjese, hermano, las experiencias a las cuales estamos sujetos nosotros los que queremos madurar, los que queremos crecer. Porque, mira, hermano, tú que me estás escuchando, no te acostumbres solo a escuchar por escuchar, hermano. Por favor, medita en lo que el hermano Carrillo te está explicando. Porque si no, vas a hacer como aquel hermano, aleluya, gloria a Dios, todo está bien. No, hermano, por favor, aún tus comentarios, sujétalos a lo que estamos hablando, porque si no, no vas a aprender. El diablo puede usarte escribiendo ahí versículos y diciendo cosas, pero estás distraído. ¿Por qué no escribes, wow, tengo que pasar experiencias de muerte si quiero crecer en Cristo? A mí me impresionaría que usted escriba eso, porque entonces usted está metido en lo que yo estoy hablando. Y mira, mientras no te metas en lo que estamos hablando, vas a hacer 1000 comentarios y todos fuera de contexto. Perdóname que soy exigente, perdóname, pero si tú me estás escuchando a mí, yo prefiero que tú estés en el mismo canal que yo, hermano, porque entonces nos vamos a hacer carne esto que estamos estudiando. ¿Sí? Vamos a otros versículos que también nos muestran las dos experiencias, tanto la de Salmona como la de Punón. Pero vamos a ver hoy más de Salmona. Vamos a enfatizar más Salmona. ¿Por qué no dices, Señor, gracias por mi Salmona? Porque muchas veces yo no he sentido tu presencia. A mí me impresionarías. Me impresionarías que dijeras ahí, wow, cuánto desánimo he pasado, mi Salmona. No en salmuera, mi salmona. A pesar que parece lo mismo, ¿verdad? En salmuera. Ya se están animando, dice, amén, tenemos que pasar por sombras de muerte para que la luz resplandezca. Oh, hermano Jonathan, ahora sí te estás poniendo en el mismo canal. Lalito, te estás poniendo en el mismo canal. Sí, vamos a leer en Salmo 107, versículo 10, 11 y 12. Salmo 107. Fíjese que en los versículos 10 al 12, ahí está representada la experiencia espiritual de Salmona. Y desde el 13, la de Punón. La de Salmona dice en el 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de Salmona. Salmona es sombra de muerte. Los salmistas sabían lo que eran sus salmonas, hermano.
aprisionados en aflicción y hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase, hubo providencia retenida. Esa experiencia dura un tiempo, hermano, gracias a Dios que dice, luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, los sacó de Salmona y rompió sus prisiones. Ahí salen de Salmona y van para Punón. Pero mientras tanto, hay que considerar Salmona, hermano. Yo creo que a ti nunca te habían predicado de tu Salmona, ¿verdad? De tus providencias retenidas. Tienes que conocer el carácter del Dios que sirves. Hermano, muchos pretenden ser cristianos y dicen que son cristianos, pero no han tenido experiencias con Dios. No han pasado por su Salmona. A ellos les gusta Punón. Ya cuando lleguemos a Punón, que es la que sigue después de Salmona, sí, aquí tengo yo mis notas. La siguiente es Punón, sí. La siguiente jornada es Punón. Pero volvamos a Números 21:4, pues. Volvamos a Números 21:4. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó el pueblo por el camino. Amén. Ahora fíjense cuáles son los frutos del desánimo. Tenemos que tener temor al desánimo. Porque el desánimo engendra cosas muy negativas en nosotros, hermano. Una de las cosas que produce el desánimo en nosotros es murmuración. Y la murmuración produce blasfemia. ¡Wow! Por eso te dije, ¿estás estudiando conmigo en serio, hermano? Porque si estás estudiando conmigo en serio, te vas a dar cuenta que la blasfemia no llega fácilmente. Tú no puedes ser blasfemo fácilmente, pero puedes llegar a la blasfemia. Por favor, ponme atención. La murmuración te lleva al desánimo. O sea, perdón. Tenemos que tener temor al desánimo porque el desánimo engendra la murmuración. Así es lo correcto. El desánimo engendra la murmuración. Y la murmuración engendra blasfemia. O sea que no es fácil blasfemar. No es fácil blasfemar. La blasfemia comienza con el desánimo. El desánimo te hace murmurar y el murmurar te lleva a la blasfemia. Entonces acuérdate siempre, desánimo, murmuración, blasfemia. Desánimo, murmuración, blasfemia. Acuérdate de esta lección salmona. Desánimo, murmuración, blasfemia. La blasfemia se gesta en la murmuración y la murmuración se gesta en el desánimo. Pero Dios preguntaba, ¿pero qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Fíjate, hermano, fíjate, qué tremendo esto. Mira, esto nos debe de sacudir, hermano. Esto nos debe de sacudir porque cuando tú murmuras, cuando tú empiezas a desanimarte y empiezas a murmurar, estás en peligro de blasfemar. Pero, desde que te empiezas a desanimar, Dios te dice, ¿qué maldad has hallado en mí? Nosotros no tenemos derecho a desanimarnos, hermano. Porque a muchos se conforman y dicen, hermano, no se preocupe, todos nos desanimamos. Cuidado con esas expresiones. Cuidado con esas expresiones porque después del desánimo viene la murmuración. Y si tú
te autojustificas. No se preocupe, hermano, todos nos desanimamos. Segurísimo que a la vuelta de la esquina estás murmurando. Y segurísimo que si sigues un poquito más, a las otras 2 esquinas, estás blasfemando. ¡Wow! Y ahí es donde debe de resonarte, pues, siempre en el desánimo, en la murmuración y en la blasfemia, debe resonarte una palabra que te dice Dios: ¿qué maldad has hallado en mí? ¿Qué malo te he hecho yo? Mira cómo te habla Dios en esta mañana. ¿Qué malo te he hecho yo? Dios te pregunta que qué mal te ha hecho Él para que estés desanimado y para que estés murmurando y para que estés blasfemando. Dios no nos ha hecho ninguna maldad. Sin embargo, ellos no miraron a Dios, no comprendieron las razones de Dios, solamente se concentraron en su propia experiencia negativa pasajera. Y sin entender las razones de Dios para permitirnos una aflicción pasajera. Dios siempre te va a afligir y te va a pasar por momentos difíciles pasajeramente. Entonces, nos perdemos en oscuridad de aflicción, dejamos de ver a Dios y nos abatimos. Y debajo del abatimiento empezamos, antes de hablar mal, a sentirnos mal, después de sentirnos mal, a pensar mal, y después de pensar mal, a hablar mal, y ese hablar mal comienza por pequeñas escapaditas de la presión. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo creo que con esos 2 puntos basta, porque tenemos que ingerir, digerir y asimilar esta palabra, hermano. Cómetela y deja que el Espíritu Santo la rumie en ti para que la digieras y que luego la asimiles. ¿Sí? Sombra de muerte. Sombra de muerte. ¿Acaso no te pone Dios en sombra de muerte? Pero ¿qué dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en Salmona, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjese que el valle de muerte, que es Salmona, vara y cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Vas a ungir mi cabeza? ¿Vas a permitir que mi copa esté rebosando? Cuando estoy atravesando el valle de Baca, cuando estoy atravesando el valle de muerte, cuando estoy atravesando Salmona. Hermano, esto es de fe, hermano, pero de una fe genuina. No estamos hablando de una fe fingida. Estamos hablando de una fe genuina, que tú sabes que aunque estás por el valle de sombra y de muerte, que aunque estás en Salmona, te van a sacar de allí para ir a Punón. Te van a mandar a Punón, hermano. Así como te sacaron del monte de Or para meterte a Salmona, de una experiencia a otra, ahora caíste en una negativa. Sí, no te ahogues en un vaso de agua. Hermano, los que decimos que somos gente de fe, sí, los que decimos que somos gente de fe, nosotros tenemos que verdaderamente ejercitar esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. El que no tiene fe dice que es como la ola de la mar somatada sobre la roca y llevada por doquiera. Tienes que tener una firmeza en tus pensamientos. Hermano, no es fácil tener fe. No es fácil tener fe, porque tener fe es tener a Cristo.
pero es tenerlo a Cristo en experiencia. Nuestra fe es una persona. Nuestra fe es Jesucristo. Y si tú dices que tienes fe, mi hermano, tú tienes que experimentar a Cristo en todas las áreas. Todas las áreas. Tú no estás escaso. Que tú te haces escaso. Que tú le pones atención al diablo y te haces escaso. Ese es otro rollo. Esa es otra onda. Nosotros como gente de fe no dudamos ni una pizca. No dudemos ni una pizca. Vivamos en la fe del Señor, porque Salmona sirve para que nosotros experimentemos lo que es estar solos. Salmona es experimentar la retención de la providencia. Salmona es cuando Dios te quiere dar experiencias profundas para que cuando salgas de allí, tú sepas que todo eso es pasajero. A Dios le molestaba que su pueblo dijera que para qué los trajeron ahí a morirse. A Dios le molestaba eso cuando ellos murmuraban y se quejaban y decían, ¿para qué nos trajiste aquí, Moisés, donde no hay lugar para cementera, no hay lugar para disfrutar las verduras, todo lo que se disfrutaba en Egipto? A Dios le dolía las quejas de su pueblo porque ellos no habían entendido que era un viaje nada más. Era un viaje, no era para quedarse allí. Dios no nos iba a dejar en Ramesés, no nos iba a dejar en Sucot, no nos iba a dejar en Etam, no nos iba a dejar en Piairot, no nos iba a dejar en Mara. No, Dios no nos iba a dejar en Elim, Dios no nos iba a dejar en el Mar Rojo, Dios no nos iba a dejar en Dofca, Dios no nos iba a dejar en Aluz. No, hermano, Dios no nos iba a dejar en Refidín, Dios no nos iba a dejar en Sinaí, Dios no nos iba a dejar en Kibrot Jataaba, Dios no nos iba a dejar en Aserot. No, Dios no nos iba a dejar en Ritma, Dios no nos iba a dejar en Rimón Pérez. ¡Wow, hermano! Dios nunca te va a dejar a medio viaje. Fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará. Ten fe, hermano, camina con la frente levantada y el rostro alzado hacia Jerusalén. Aleluya, así dice la Biblia que hizo Cristo. Él estaba pasando por su Salmona. Claro, si él mismo lo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que no estamos aquí hablando caricaturas del Evangelio, ni estamos hablando cosas como entretener a los cristianos. Estamos hablando la pureza de la palabra del Señor, la cual nos lleva a conquistar lo que Él ya conquistó. Sí, es más, ni siquiera nos manda a nosotros a conquistar. Dice que Él ya lo conquistó, a nosotros nos manda a que tomemos posesión. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde.